Por muchos años, he sido un lector ávido de No Sleep, pero, debido a mi profesión, nunca se me permitió subir contenido aquí o en ninguna otra parte. Ocasionalmente, aparece una historia del Área 51. Solía trabajar en el Área 51 o me escabullí en el Área 51, etc. Estas historias me hacían querer adentrarme aquí exageradamente, pero siempre me contuve hasta ahora. Utilizando una serie de proxies y todo tipo de mecanismos de red irrelevantes, creo que estoy a salvo al crear esta publicación. No los aburriré con los detalles. Llegué aquí después de muchos años de querer corregir malentendidos y leyendas acerca de la instalación militar más infame en el mundo. Estoy haciendo esto ahora porque incluso si soy capturado, tengo una póliza de seguro muy útil. Me encuentro gravemente enfermo y no es muy probable que me recupere, y no tengo ningún miembro familiar con el que pueda ser chantajeado. No hay nada que nadie pueda hacerme. No existe tal cosa como el Área 51. Lo siento. Y el hecho de que es el huevo de oro de las teorías conspiratorias a nivel mundial es exactamente lo que el gobierno de los Estados Unidos quiere. Groom Lake, Paradise Ranch, Edward Safe Extension, Restricted Training Facility UX-104. Estos son algunos nombres para el lugar que conocen como el Área 51. No sé mucho acerca de su historia, pero, esencialmente, las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos pretendían que fuera una instalación para experimentar con armas secretas durante la Guerra Fría. Tuvo algunas extensiones dentro del terreno. Una de ellas era para desarrollar cohetes experimentales y motores de aviones a reacción, otra era para el entrenamiento de escuadrones de contingencia para guerras nucleares y supervivencia postapocalíptica, y demás. Pero al igual que con la tercera película de Star Wars, la instalación y su propósito se difundió alrededor del tiempo del incidente de Roswell, y el frenesí mediático popularizó la base. Al principio, el gobierno trató de mitigar la especulación al respecto, pero luego adoptó otra estrategia: alimentar el revuelo y simplemente mover la base. Hoy día, Groom Lake, Área 51, es una base militar funcional pero pequeña. Tiene muchos búnkeres que en su mayoría albergan servidores de baja seguridad, y algunas pruebas de municiones son realizadas ahí. El personal es movido regularmente de adentro hacia afuera. Sujetos que están muy por debajo en la cadena de mando y que están tratando de subir los escalones hacia la instalación real. Hay algunos refugios obsoletos para lluvias radiactivas que aún reciben mantenimiento y son utilizados como almacenes. Esta instalación consume una cantidad de energía enorme, y se hace todo lo posible para que parezca una base militar muy bien protegida que está involucrada en operaciones gigantescas y secretas. Los empleados realmente vuelan ahí cada día desde Las Vegas en aviones de reacción notablemente inofensivos marcados como Janet, siglas en inglés para solo otra terminal inexistente. Y quieren que los noten. Que lo cuestionen. Quieren que se pregunten hacia dónde se dirigen esos aviones. Y quieren que nunca inviertan un solo segundo pensando de dónde vienen. El Área 51 real. Esta es la parte más emocionante, porque hasta donde pude ver en mi limitada experiencia e investigación clandestina, nadie nunca ha divulgado el secreto real. Ha sido protegido intensamente, y asesinan sin vacilar a las personas lo suficientemente estúpidas como para compartirlo. Asesinato ni siquiera es la palabra correcta. Eliminan a esas personas de la existencia. A veces a familias enteras. Es por eso que el gobierno se intimida cuando descubren que uno de los empleados en su terminal no tiene nada que perder. Es por eso que si eres un empleado ahí, solo ves a sus doctores, para que ellos conozcan tu estado de salud antes de que tú lo sepas. Quieren que mueras súbitamente de un ataque cardíaco, para que ni siquiera tengas un momento para pensar acerca de cómo podrías hacer un servicio público y airear sus trapos sucios. Y, a veces, ellos inducen esos ataques cardíacos cuando determinan que eres una AME, o una amenaza motivada por enfermedad. Pero yo no necesité ir a ver a un doctor para saber que estoy sufriendo del mismo tumor maligno que mató a mi padre, glioblastoma multiforme. Cada 3 meses, recibimos una evaluación médica, y cada 6 meses recibimos una tomografía. Yo simplemente no reporté mis mortales síntomas durante esta última evaluación, y probablemente ya habré muerto antes de la siguiente tomografía. En su lugar, realmente quiero hacer esto. Quizás solo para ser el primero, supongo.
La única otra cosa que he hecho con mi vida es arreglar computadoras. La base militar secreta real es McCarran International Airport en Las Vegas. La historia del aeropuerto siempre había estado atada al involucramiento de la milicia. Antes y durante la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Ingenieros de las Fuerzas Armadas estaban construyendo, almacenando, entrenando y haciendo todo tipo de cosas ahí. Básicamente, el gobierno, y sus benefactores corporativos en el complejo industria-milicia, por supuesto, adquirieron propiedad total del aeropuerto alrededor del tiempo cuando el Área 51 Ground Lake estaba bajo la mirada pública. Fue un trabajo apresurado y una solución simple. Para todos los efectos, McCarran es un aeropuerto. Mueve ciudadanos de un lado a otro y hacia todas partes del mundo justo como lo haría cualquier otro aeropuerto en la Tierra, pero sus operaciones subterráneas son en verdad algo totalmente diferente. Primero que nada, tienes que entender la estructura de esta base militar. Dado que funciona ostentosamente como un negocio de transporte público, todos y cada uno de los aspectos de la base tienen doble propósito. Este proceso de enmascaramiento es implementado con una efectividad notable en McCarran. Para nombrar algunos ejemplos, los despegues constantes y los aterrizajes de los aviones proveen sonidos de camuflaje para pruebas de motores de vanguardia. El público ignora completamente estos sonidos y los descarta como la cacofonía normal de los aeropuertos. Algunos de los aviones como tales incluso están equipados con tecnología en fase de prueba, mientras que otros son utilizados para transportar cientos de empleados gubernamentales vestidos como ciudadanos que están vacacionando. En cualquier dado tiempo en McCarran, hasta 6 de las puertas de embarque están llenas de empleados de los grados más altos en la milicia y gobierno de los Estados Unidos. La totalidad de la base está protegida fuertemente con soldados de vestimenta casual. Policías de la milicia, especialistas tácticos, fuerzas antiterroristas y todo tipo de soldados desperdigados alrededor del aeropuerto, vestidos como oficiales, seguridad del aeropuerto y recepcionistas. Sus armas usualmente están ocultas a sus costados. La potencia de fuego real es amasada por las personas que están esperando alrededor de los niveles subterráneos. Rifles de asalto y armamento para perforar armaduras está almacenado alrededor de los espacios públicos del aeropuerto en varios lugares. No es difícil de lograr, porque nadie lo está buscando. Y, por supuesto, contratan a un buen número de ciudadanos para que trabajen en la administración de seguridad de transporte y otros puestos, a lo que se refieren como mezclar, y es necesario. ¿Qué tipo de aeropuerto nunca contrataría personal? ¿Alguna vez has observado a los mecánicos merodeando los aviones, o has visto a tu equipaje siendo almacenado en el avión mientras estás abordando? Bueno, todo en esa actividad de transporte de equipaje actúa como una fachada para el movimiento exagerado de equipo de laboratorio, equipo militar, materiales exóticos del edificio, etc. Accionan una de esas plataformas que está escupiendo todo el equipaje y, por instinto, no cuestionas lo que está en las otras 4 plataformas detrás de esa. Ocasionalmente, incluso tenemos confusiones y derrames, y nadie se inmuta. Siempre estás expuesto a algún nivel de radiación mientras estás volando, pero los excesos de radiación por pruebas de armas son ventilados hacia el desierto cercano. Tener un aeropuerto para explicar la radiación es un medio efectivo para deshacerte de todas las personas entrometidas con contadores de Geiger. Pero la verdadera genialidad de esta base militar ultra secreta es de mayor escala. La instalación fue construida debajo de un aeropuerto por la magnitud de su consumo de energía. Pero consumen mucha más energía que un aeropuerto regular, así que fue construido en una ciudad que consume una cantidad de energía tremenda: Las Vegas. De esta forma, la base está fuera de vista e incluso fuera de la mira de la red eléctrica. Área 51, no tanto. Y eso es a propósito. Dentro de la base. Así que si el Área 51 es la distracción, ¿cómo llamamos a la real? Tiene muchos nombres, pero usualmente es referida como el Nexus. Ese es un acrónimo, pero no muchas personas conocen lo que significa. Ni siquiera yo. Todo acerca del Nexus, desde su estructura operacional, está compartimentada. Eso significa que todo es de acceso clasificado, y prácticamente nadie conoce más que su propia tarea específica. Podrías trabajar en una oficina en el Nexus haciendo algo como contaduría, y nunca tener siquiera una idea de qué es lo que hace la mujer a tu lado.
o el sujeto al final del pasillo. Dicen que ni siquiera el presidente sabe exactamente qué es lo que ocurre aquí. Solo algunos generales y algunos miembros de la CIA. La cultura de trabajo aquí es una locura. Es como Corea del Norte. Todos están sonriendo, todos se encuentran bien y todos son felices con solo decirle unas cuantas frases de qué es a lo que se dedican, cuando se nos permite socializar, lo cual no ocurre demasiado. Cada línea telefónica está intervenida, cada habitación tiene una cámara en ella y nadie sabe quién está escuchando u observando, o cuándo. Así que eso te pone a pensar que nadie en este lugar te está diciendo la verdad acerca de nada. Ni siquiera el sujeto con el que comparto la oficina. Me pregunto si cualquiera de nosotros sabe realmente por qué estamos aquí. Personas con las cuales he trabajado por mucho tiempo, súbitamente han sido reasignados o han tenido una emergencia médica y nunca las vi de nuevo. Y nadie recordará a esa persona, sin importar a cuántos se lo preguntes. Fui contratado para realizar labores de programación para la Marina cuando acababa de salir de la universidad. Fui enviado a Grunley para ejecutar pruebas de servidor. Les gustaron mis habilidades de informática, así que, después de una serie de exámenes psicológicos extraños, montañas de contratos para la protección de información confidencial y búsquedas de antecedentes, se me ofreció el trabajo en una instalación cerca de Las Vegas. Por cierto, estas fueron algunas estipulaciones de este trabajo. Era un salario de $1,5 millones después de impuestos más una subvención de $220,000 al año, y la residencia, automóvil y seguro médico estaban cubiertos, pero los colapsos psicológicos, ataques de ansiedad, condiciones médicas graves y problemas familiares anulaban el contrato. También tenía que firmar, aproximadamente, 2 contratos para la protección de información confidencial a la semana, la mayoría de los cuales estipulaban ante la pena de muerte en alguna parte. A los empleados no se les permite abandonar las instalaciones por 5 años, y todos vivimos bajo tierra. Los términos de servicio son de 5 años, y luego 4 años de sesiones informativas, durante las cuales se nos permite vivir en Las Vegas, pero nos tenemos que reportar a otra instalación 4 veces a la semana. Se nos da de alta y somos observados por el resto de nuestras vidas. Nuestros pasaportes están anulados permanentemente. No podemos abandonar los Estados Unidos. Escuché una estadística de que el 20% de los ex empleados cometen suicidio. No sé si eso es verdad, pero si lo es, apuesto que en realidad es suicidio. La base se encuentra bajo tierra. Es una red de estructuras grandes llamadas colmenas, las cuales forman lo que se llama la colonia o el Nexus. Hacemos muchos chistes de Resident Evil, por cierto. Con la excepción de que a diferencia de esa película, nuestro gobierno no está tratando de hacer que sus empleados se sientan cómodos por medio de bosques falsos y ventanas que tienen vista hacia panoramas metropolitanos digitales. Es un laberinto de pasillos y búnkeres oscuros, deprimentes y al estilo soviético, repleto con todo tipo de características similares a las de un submarino, agua, escotillas herméticas, trampillas, puertas blindadas reforzadas. La única excepción son los edificios de oficinas en donde los empleados como yo trabajamos. Se ven justamente como la oficina en la que tú trabajas. Excepto por los hombres con armas que están de guardia las 24 horas el día, los 7 días a la semana, y en todos lados, viendo por encima de tu hombro. Ah, y el brillo hermoso y casi surrealista de los laboratorios de vanguardia que están por todos lados en los niveles inferiores de cada edificio. Nunca he entrado en alguno, pero he pasado a un lado de ellos unas cuantas veces. Hasta donde sé, existen 4 colmenas, aunque no me sorprendería si hubiera más. Trabajo en la colmena 1. Administro algunos de los servidores junto a otros cuantos sujetos en uno de los pisos. Existen 16 pisos en nuestra colmena, pero monitoreamos y mantenemos todos los servidores de la colmena 1, así que nos movemos un poco. He podido echarle un vistazo a la información que recibimos, y, por lo que puedo ver, somos la colmena más aburrida. He recopilado la siguiente lista basada en las cosas que he interceptado en nuestra red y también de los rumores que he escuchado de mis colegas. El Nexus tiene múltiples redes y todas están descentralizadas, pero existen algunas formas en las que se comunican, y esto es por medio de esas líneas de comunicación de las que yo estoy al tanto. Esto es lo que sé. Colmena 1.
finanzas, contaduría, operaciones y organización de divisiones, entrenamiento y residencia para los escuadrones, y algunas pruebas de armas de menor escala. Colmena 2. Ingeniería química, algo de investigación en nanotecnología y fitness psicológico avanzado, sea lo que sea que eso signifique, para fuerzas élites de la milicia. Probablemente asuntos de operaciones encubiertas y de cómo sobrevivir 30 años en confinamiento solitario en una prisión de Siberia. También tengo razón para creer que esta colmena es en donde viven las figuras importantes. Colmena 3. En los niveles superiores, investigación y experimentación de armas biológicas y enfermedades. Si el gobierno tiene zombies, deben estar aquí. He querido hacer tantas putas bromas de zombies a lo largo de los años, pero nunca sé cuál de mis colegas es una rata. En los niveles inferiores, tecnología avanzada para la navegación espacial y para las guerras espaciales. Motores de partículas, rayos gravitacionales y similares, estoy suponiendo, no tengo evidencia real. Cuestiones de ciencia ficción. Una vez vi un correo con todo tipo de lenguaje codificado, marcado como AB, lo cual se cree ampliamente que es una referencia a la astrobiología. Eso es vida alienígena. Quizás solo sea algún organismo unicelular o plantas fosilizadas de algún meteorito, o quizás algo mucho más avanzado. Sea lo que sea, debe haber una razón para que no esté en los niveles superiores con todos los biólogos. Colmena 4. Apagón informático total. Hay codificaciones, cortafuegos y características de seguridad de red que nunca ha visto antes, ni siquiera en proyectos ultrasecretos de la Marina en los que he trabajado en el pasado. Existen unas cuantas peculiaridades acerca de la Colmena 4. Antes que nada, ninguno de los mandamases tiene acceso para entrar aquí. Acceden de forma remota por medio de una transmisión de video en sus salas de conferencias, y los materiales usualmente son transportados desde la Colmena 4 a la Colmena 2 para revisión física. No sé por qué no entran en la Colmena 4, pero quizá es porque es demasiado peligroso. Había un individuo asignado en la Colmena 4 hace unos años cuando yo comenzaba a trabajar, y él causó el primer lockdown generalizado que he visto. Estaba siendo escoltado por los soldados que conceden acceso a las diferentes colmenas, y empezó a chillar acerca de AIDS. No escuché sus gritos, pero escuché un disparo mientras estaba comiendo mi almuerzo. Le metieron una bala en el reverso de su cabeza antes de que pudiera terminar su oración. AIDS, por cierto, son anomalías interdimensionales. No tengo más información acerca de ellas. Otra cosa de la que he leído mínimamente es acerca de los gemelos. No sé quién o qué son estos, pero son la gema de la Colmena 4 que está por encima de lo ultrasecreto. Se considera traición el simplemente mensajear acerca de ellos por medio de nuestras redes de seguridad, a menos que tengas el acceso para hacerlo, y solo 4 empleados lo tienen. He visto unas cuantas cosas acerca de ellos. Una fue su registro médico. No tienen signos vitales, generan vocalizaciones inusuales que manifiestan alucinaciones y psicosis en las personas cercanas, y su piel produce náuseas violentas cuando es tocada. El documento especulaba que el funcionamiento de la piel era muy similar al Yimpy Yimpy australiano o a la medusa. Leí documentos acerca de personas que han trabajado conmigo también. En la Colmena 4, una mujer fue remitida al pabellón psiquiátrico después de haber estado en la misma habitación con los gemelos, y un soldado, que había estado parado afuera del laboratorio en donde los mantienen, básicamente se había suicidado. En específico, echó un vistazo adentro durante una rutina de acceso, y luego comenzó a destrozar su propia cabeza con el mango de su pistola mientras estaba cantando una canción irlandesa folclórica. La situación de la mujer fue aún más extraña. Durante el desayuno con sus colegas, tomó un tenedor, se puso de pie, salió caminando del comedor, se quitó toda su ropa y se cegó a sí misma con el tenedor en ambos ojos. Luego se las arregló para llegar hasta el primer piso, en donde estaba localizado el corredor de acceso para la Colmena 3. ¿Cómo fue que pudo operar las docenas de lectores de identificaciones, cajas de contraseñas y escáneres de retina aún está bajo investigación? Un colega mío en quien confío me dijo que vio a los gemelos una vez a través de un acceso ilegal hacia una transmisión de video. Dijo que tienen rasgos femeninos y alrededor del doble de la altura de una persona normal, con protuberancias negras no identificadas que cuelgan de sus cabezas, al igual que cabello, pero más gruesas.
Flotan unos cuantos centímetros por encima del suelo, arrastrando ligeramente los dedos de sus pies mientras se movilizan. Son absolutamente blancos. Nunca vio sus rostros, pero asegura que parecen tener la capacidad de distorsionar la realidad, o, al menos, la transmisión de video, de tal manera que el espacio a su alrededor se ve torcido. Eso es todo lo que sé por ahora. Pero, con suerte, el mundo sabrá algún día la verdad acerca de lo que sucede aquí. Básicamente, todos somos prisioneros. Tenemos acceso muy limitado y supervisado a Internet, así que si no vuelven a escuchar de mí de nuevo, asuman que me han descubierto. Odio las fiestas de oficina navideñas. Las odio. No es la música o los asquerosos suéteres. Ni siquiera son los intercambios del maldito Santa secreto o las incómodas conversaciones con colegas medio ebrios que ni siquiera tienen el valor para dirigirte la mirada los otros 364 días. No es nada de eso. Es el puto de Craig. El perfecto Craig y sus mamadas, su actitud de, a por ellos, que nos hace ver mal a los demás, y su sonrisa de $1.000.000. No creo haber odiado a alguien más de lo que odio a este imbécil. Siempre hay uno como él en cada oficina, un sujeto que está tan enfrascado en ganar, que nadie más tiene oportunidad. Tengo que admitirlo. Es bueno en ello. Le han conseguido una oficina en la esquina, un aparcamiento de primera fila y crédito con cada culo del apartamento. El patán siempre está un paso por delante, siempre se mueve más rápido. Lo odio. Di un sorbo a mi ginebra del último estante y diluida en agua, y miré a Craig hacer girar a Sheila por la billonésima vez en la pista de baile al ritmo de una canción de mierda de los 80. No puedo digerir la vista. Estoy atascado aquí, invisible con este gorro de Santa ridículo, bajo la televisión silenciada del bar, y este pedazo de mierda está teniendo el mejor momento de su vida, recibiendo palmadas en la espalda y bebidas gratis. Dios, lo odio. Esta fiesta no va a terminar igual que la del año pasado. Ni por cerca. No me escabulliré a casa a solas, y Craig no se quedará disfrutando a la practicante. Este año vine preparado. Apenas me acabe esta bebida de mierda, voy a tomar el revólver que dejé en mi guantera y le enseñaré a todos quién es el que realmente merece el respeto. Les enseñaré quién no va a ser pisoteado por... ¡Bang! Se escuchó el ruido de un arma. La fiesta gritó y yo me sobresalté ante el ruido ensordecedor. El barril de la pistola respiró una espiral de humo siniestro desde la cintura de Craig. El cuerpo desplomado de Sheila estaba en una pila de víctimas a su lado. Observé, con los latidos del corazón moliéndome la garganta, cómo Craig cerraba la puerta detrás de él. Estoy cansado de ampararlos el año entero, bastardos inútiles, dijo Craig, pesimista. El arma se abalanzaba por encima de la masa temblorosa de nuestros colegas. Es hora de achicar el rebaño. Cuando la pistola se posó sobre mí, supe que estaba jodido. Es como dije antes. Craig siempre estaba un paso adelante. Siempre se movía más rápido. Durante los últimos 5 años, McDonald's ha remodelado todos sus restaurantes en América. Puede que la mayoría se esté preguntando cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que pisaron un viejo McDonald's. Pregúntale a cualquiera que sepa algo sobre marketing y te responderá algo raro. McDonald's ha perdido demasiado dinero en este proyecto. Es un hecho. El nuevo concepto no está logrando más clientes y los McCafés ni siquiera pueden bajar los precios del café para obtener alguna ganancia. Solo fíjate en los precios de Starbucks y sabrás de lo que estoy hablando. Los inversores dicen que quieren ofrecer un ambiente más adulto. Una apariencia con clase para una América con clase. Respuesta incorrecta. Búscalo en Google en este momento. ¿Cuál es la edad del grupo objetivo de McDonald's? Niños y adolescentes, desde luego. Siempre lo han sido. Entonces, ¿por qué llevar a cabo estas remodelaciones? ¿Por qué una de las empresas más poderosas de América se gasta billones efectuando un plan de marketing tan malo? Acá es donde el asunto se pone interesante. Comencemos con las áreas infantiles.
Seguro recordarás que prácticamente no había dos áreas para niños que fueran idénticas en dos McDonald's. Había algunas demasiado divertidas. Sé lo que digo, algunas eran mis favoritas. Pero había otras que también eran muy peligrosas. La primera joya que encontré había sido una zona de juegos con su propio carrusel en Lancaster, Pensilvania, en los años 80. Clausuraron el lugar apenas unos meses después de su inauguración. No dieron mucha información al respecto. El terreno se ha mantenido a la venta desde entonces. Si conoces a la gente adecuada en Lancaster, supongo que puedes acceder a algún artículo que no estuviera pensado para imprimirse. Los niños se subían a jugar al carrusel, del modo en el que se supone que tienen que jugar. Ya sabes, son solo niños, así que desde luego saben cómo hacerlo. Pues bien, un día, un grupo de chicos pensaron que sería divertido arrastrarse debajo de ese juego, pero jamás pudieron salir. El incidente fue encubierto con tanto cuidado por el Departamento de Relaciones Públicas de McDonald's, que sería casi imposible encontrar un solo testigo que hubiera estado ahí aquella tarde. El único con el que alguien pudo hablar, confesó lo siguiente. Cuando los niños se metieron debajo, varios padres empezaron a pedir ayuda. Y entonces ocurrió algo con las luces. El carrusel se volvía cada vez más brillante y la música se volvió estridente. Salí a toda prisa del restaurante en cuanto el juego se puso a echar humo, pero me asomé por una ventana para ver si los chicos estaban bien. Los empleados seguían de pie adentro, tras las cajas registradoras. Como si todavía esperasen clientes. Historias bizarras han surgido desde allí con el paso de los años. Anécdotas de niños hundiéndose dentro de albercas de pelotas, que a lo mucho tendrían un pie de profundidad. Madres que buscaban en los toboganes a sus hijos y lo único que encontraban, era un par de calcetines. Pero en las áreas infantiles ocurría tan solo una pequeña parte de los incidentes. En 1996, en Knoxville, Tennessee, un empresario de aproximadamente 40 años de edad, entró en los baños de un McDonald's y se quedó ahí 7 horas. Los clientes afirmaron que se negaba a abandonar el establecimiento. Al final llamaron a la policía y tuvieron que romper la puerta. El tipo tuvo que ser sujetado por los paramédicos, ya que no quería apartarse del sanitario. Mientras lo sacaban del cubículo se puso a gritar: "Llévenme de vuelta. Quiero regresar". No obstante, apenas estuvo afuera del McDonald's perdió el conocimiento. Al día siguiente ni siquiera recordaba haber entrado. Dicho restaurante se clausura antes de que se pudiera inspeccionar el baño donde se encerró el individuo. No obstante, algunas de las personas que lo habían usado aquel día, confesaron haber escuchado voces diferentes, que murmuraban cosas como: "No es él. Debemos volver. Te he visto sonreír". Más adelante, en 1999, un freidor de algún sitio en Vermont entró al restaurante y se vertió encima aceite hirviendo, sin inmutarse ni decirle una palabra. Algunos de los clientes rieron y se pusieron a girar a su alrededor, en medio del aceite. A todos hubo que trasladarlos al hospital. Únicamente hubo uno que sobrevivió, pero se niega a declarar. No es como si lo tuviera sencillo hacerlo, de todas maneras. La garganta se le había derretido desde afuera hacia el esófago, por lo que tuvieron que someterlo a cirugías para reconstruirla. El gerente de ese McDonald's afirmó que jamás había contratado a ese freidor y que sus datos no figuraban en ningún documento oficial. Su identificación ni siquiera contaba con un nombre, en su lugar solo ponía signos garabateados. De nuevo, se cerró el restaurante sin dar explicaciones. La mayoría de estas historias me parecían solo leyendas urbanas, algo que nunca fallaba para asustar. En donde fuera que surgiera una historia, había un McDonald's clausurado. Hacia finales de la primera década del 2000, el número de hechos misteriosos iba en aumento y McDonald's tomó la decisión de demoler sus restaurantes para volverlos a reconstruir. Cada uno. Aunque, como era de esperarse, hubo algunos que se quedaron en pie, tenía que ver alguno en persona. Recuerdo haber ido a un viejo McDonald's en mi infancia, pero eso había sido antes de que los incidentes se volvieran frecuentes. Cuando esos restaurantes aún eran seguros. Camino hacia la casa de mis padres, había un pequeño poblado en la orilla de la autopista. Se llamaba Orozca. Quizá contara con un centenar de habitantes. Estaba olvidado y completamente libre de la influencia del mundo exterior. No tenía ningún motivo normal para pararme allí, ya que ni siquiera contaba con gasolinera, ni áreas recreativas.
No había ni siquiera señales que te indicaran que estabas entrando al pueblo. De modo que tuve que investigar cómo era el camino entre sus edificios más antiguos, solo para descubrir que contaba con uno de esos viejos McDonald's que me obsesionaban, construidos desde los 70, en espera de remodelación. Fue sorpresivo saber que había un restaurante de comida rápida en Oroska, y no un supermercado o una oficina de correos. Organicé un viaje para visitar a mis padres ese fin de semana, haciendo una parada en Oroska. Afuera, el cielo ya estaba oscuro, pues estábamos en invierno y yo no salía del trabajo hasta las 5. Tenía frío y estaba malhumorado por tener que manejar de noche, pero también estaba decidido. No creo que pudiera haber dado con el pueblo antes de que se inventaran los teléfonos con GPS. El desvío en la autopista era un camino de tierra, sin señales ni puntos de referencia. Al entrar en la ciudad, ninguna casa tenía las luces prendidas. La mayoría de las luces públicas también se encontraban apagadas, como si nadie hubiera cambiado sus bombillas en años. El lugar estaba realmente desierto. Me sorprendería que la mayoría, si no es que todos los habitantes, no se hubieran mudado o muerto. Aquel sitio mostraba todos los síntomas de haberse convertido en un pueblo fantasma. Casi me había dado por vencido cuando lo vi. A lo lejos, la enfermiza luz amarilla de los arcos amarillos iluminaba un estacionamiento solitario. Parpadeaba y zumbaba, igual que un matamoscas eléctrico que estaba a punto de quedarse sin batería. El letrero de bienvenida rezaba: come nuestros nuevos huevos McMuffin. Queremos verte sonreír. Supuse que había sido el encargo de algún adolescente perezoso. Entré en el establecimiento y me estacioné en el centro sin cuidado. De todas maneras no había nadie. Al salir del coche, sentí que algo se pegaba bajo mi zapato. Era una hamburguesa mohosa y de la cual manaba un líquido oscuro. Su olor era nauseabundo. Salté para desprenderme de los restos de la hamburguesa, y fue cuando me percaté de que el establecimiento completo estaba repleto de basura. Cajas de patatas fritas sin terminar, juguetes para niños derretidos por el calor y sucios de la grasa de las bolsas de comida rápida. Todo se había fusionado en una mezcla de nieve y suciedad, como si se hubiera acumulado por meses. Puede que años. Apuré el paso a través del estacionamiento para no vomitar. Al acercarme a la puerta, vi que las ventanas estaban llenas de polvo. En la puerta, habían pegado un cartel de cerrado, escrito con marcador rojo. No obstante, en el letrero del interior se podía leer con claridad abierto. Con cuidado, empujé la puerta. Una campanilla artificial entonó la clásica melodía de McDonald's, cuyas últimas notas fallaron al rechinar la puerta. Observé cómo la estancia se iluminaba con una luz fluorescente y me percaté de que todo estaba muerto. No había clientes en las mesas, ni empleados en los mostradores. La pintura roja y amarilla de las paredes se estaba cayendo, y las mesas conservaban ese conocido acabado de madera, típico de cualquier McDonald's. Aparentemente la madera se estaba pudriendo, aunque la capa de esmalte tratara inútilmente de conservar su aspecto nuevo. Las luces viejas le daban al sitio una tonalidad verdosa. Pero el detalle más notorio, creo yo, era el desagradable olor a plástico quemado que invadía mi nariz. Me acerqué a la caja registradora. Como si alguien fuera a atenderme y por alguna razón, sentía que debía ordenar algo. Pero lo que realmente esperaba, era poder hablar con alguien. Esperé por 15 minutos, en silencio. Grité un hola y el eco de mi voz fue la única respuesta que conseguí. Había obtenido un mal servicio en algunos McDonald's antes, pero esto era ridículo. Con lo sucio que estaba el restaurante, no tendría que haberme quedado a esperar. Justo cuando estaba por darme la vuelta y volver, la caja registradora se abrió. Fue casi como si me rogase que tomara algo de cambio para mí. Después de todo, ¿no merecía una pequeña compensación por haber perdido mi tiempo? Convenientemente, cuando me acerqué a la máquina vi que contenía al menos una docena de billetes de $20. Miré a mi alrededor para cerciorarme de que nadie me observara, me acerqué a tomar algunos billetes y entonces, la caja se cerró atrapando mis dedos. El metal se clavó en mi piel tan profundamente, que un rastro de sangre manchó el mostrador. Liberé un grito de dolor. Tras la barra, al otro extremo del mostrador, un botiquín de primeros auxilios colgaba de la pared. Las luces de la cocina estaban fundidas, pero necesitaba vendar mi mano, rápido. Salté por encima de la barra y fui hacia la parte trasera. El olor a quemado se volvía más intenso a medida que avanzaba.
vi que la parrilla se hallaba cubierta por una espesa capa de grasa, volviéndola obsoleta para cocinar. En la zona de freír, las freidoras tenían gusanos hasta el tope. Me di prisa para tomar el botiquín, esperando que hubiera una venda para irme de allí en cuanto antes. Comenzaba a percatarme de que este McDonald's definitivamente no daba servicio y que, en primer lugar, no debería haber entrado. Abrí el botiquín y tuve que contenerme para no vomitar. Una nube de moho emergió en cuanto lo abrí, seguido de la misma lama negra que emanaba de la hamburguesa que había pisado afuera. Tosí y agité mis manos en el aire para disipar el moho que flotaba en torno a mi cabeza. La misma campana con la melodía de McDonald's que había escuchado al entrar, empezó a sonar, y me esforcé para permanecer tranquilo. Me dije que debía estar descompuesta, como todo en este maldito basurero. Miré una vez más hacia el mostrador y todo parecía más lejano. Ese olor asqueroso y la pérdida de sangre debían estarme afectando. Miré mi mano para comprobar que tan mal estaba la herida y para mi sorpresa, no había ninguna herida. Aterrorizado, corrí hacia el mostrador, pero algo debajo de la estufa me tomó por el pie y caí. En la oscuridad, mis ojos comenzaban a adaptarse y distinguí la silueta de un cuerpo humano. Alguien estaba metido ahí. Tal vez estaba inconsciente y necesitaba ayuda. Tiré de su brazo y a continuación, un cadáver medio descompuesto se deslizó hacia mí. Traía puesto la camiseta de empleado de McDonald's y un gafete que solo mostraba signos ilegibles. Sus labios esbozaban una sonrisa maliciosa pero sus ojos gritaban de agonía. Traté de gritar pero ningún sonido brotó de mi garganta, igual que en las pesadillas. Al intentar incorporarme e ir hacia la barra, las luces se empezaron a apagar y la canción de McDonald's incrementó su volumen, con notas cada vez más distorsionadas. En cuanto conseguí sujetarme del mostrador para pasar por encima de él, me quedé paralizado. Desde que entré, no se me había ocurrido mirar hacia el extremo opuesto del establecimiento. El área infantil. En el cristal que la separaba del resto del restaurante, había decenas de huellas de manos ensangrentadas que iban hacia el suelo. El tobogán estaba lleno de rastros de líquido rojo, que brotaba de borbotones desde un diminuto agujero en la parte inferior, a la izquierda. Más allá se observaba una hilera de sogas atadas a las barras para colgarse, de las que pendía la ropa de los empleados. Sus gafetes ostentaban signos garabateados e ilegibles. Las mesas alrededor de la zona estaban ocupadas por bandejas llenas de comida putrefacta y esqueletos. Algunos todavía tenían comida colgando de sus mandíbulas. Les contemplé horrorizado, demasiado asustado como para moverme. Mientras el resto del McDonald's se oscurecía, una bombilla en el área infantil seguía brillando, como el foco de una feria. Debajo de ella había una alberca de pelotas coloridas de plástico, que se desbordaban. Humeaba bajo el resplandor de la luz artificial, desprendiendo ese asqueroso olor a plástico quemado. Las pelotas empezaron a temblar y a caerse de la piscina. Algo en el interior se movía lentamente. Quería echar a correr, pero mi cuerpo seguía inmóvil. De pronto, la música se detuvo y el movimiento cesó. Un guante amarillo salió lentamente entre las pelotas, retorciendo todos los dedos. Después, una manga de rayas rojas y blancas. El brazo emergió con lentitud hacia arriba, cada vez más visible, en tanto sus articulaciones crujían igual que las ramas rotas de un árbol. Al final, el brazo resultó tener unos 6 pies de longitud. Alcanzó la bombilla que brillaban en el techo, con sus enguantados dedos, y ahí se retorció hasta holgarse por completo. Salté sobre el mostrador, corrí y derribé sillas a mi paso, escapando. Justo cuando llegué hasta la puerta, aquella última bombilla se apagó. Azoté la puerta, rompiendo el vidrio. Mientras me arrojaba hacia el estacionamiento, escuché un grito detrás de mí. Y entonces, algo me susurró al oído, en medio del silencio. Estaba tan distorsionado como la melodía de ese McDonald's. Vuelve. Me gusta verte sonreír. No le he contado a nadie lo que me ocurrió esa noche. Días después encontré un artículo online, con la noticia de que Alaska se había incendiado. No sé si fue planeado o algo por el estilo, pero jamás iba a regresar para averiguarlo. Por cierto, no estoy contando esto para que te involucres. Lo hice para advertirte sobre lo que sucede cuando te involucras. Puedes ir a un McDonald's nuevo y comer Big Macs, o entrar en un café, eso sería genial. Ellos hicieron algo con las remodelaciones para que esos lugares sean seguros, al menos por ahora. Pero jamás vayas a un viejo McDonald's.